Perfecto, súper listo. Uy. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Es muy raro hacer estas presentaciones de vuelta. Hace mucho que yo soy el docente que da clases primero. Hace muchísimo que no abrí una clase. Esto no es una clase, esto es una presentación, es nuestra graduación, nuestro acto de colación, nuestra fiesta de fin de cursado. Gracias a Peces Fuera del Agua podemos compartirlo con toda una comunidad latinoamericana que nos encanta. De hecho, siempre tenemos, y acá van a escuchar acentos diferentes al argentino, no todos es argentino en la Diplo. Es algo que nos gusta mucho y nos enriquece mucho. Así que bueno, muchísimas gracias, Oscar, por permitirnos hacer un año nuevo esto. Si querés, contale a nuestros, bueno, tu gente ya lo conoce, pero los nuestros por ahí no conocen del todo qué es Peces Fuera del Agua. Si querés contarnos un poquito y arrancamos. Bueno, no, muchas gracias a ti, Martín, y a la diplomatura. Nosotros somos Peces Fuera del Agua, un laboratorio creativo que se especializa en narrativas digitales y digamos que desde hace unos años el fuerte de nosotros son los podcasts. Tenemos un podcast en colaboración con Tristana Producciones que se llama Los Podcasts que nos formaron y pues la comunidad de oyentes, que es un espacio que reúne a oyentes y productores, sobre todo de podcasts y con el tiempo se ha venido como transformando o sumando más bien iniciativas. Tenemos un chat súper activo donde todos están invitados. Más tarde pongo el link. Hacemos playlists, hacemos selecciones de los mejores podcasts de cada año. Estamos haciendo eso en este momento. Y pues en última somos gestores del podcast, entonces nos alegra poder estar aquí conociendo sus trabajos y poder pues trabajar colaborativamente otra vez con la diplomatura. Muchas gracias, Martín. Bueno, gracias. Marcelo apareció, ¿no? ¿Está por ahí? Marce, ¿estás? Bueno, vamos con... Me pueden dar, yo estoy, pero un minuto, atrasadito 10 minutos que estoy terminando una clase. Dale, no te preocupes. Vamos con Julián y después ¿Puede seguimos. ser? Les Sí, claro. agradezco. Dale, Marce, no hay problema. Bueno. Juli, si querés, presentá lo que vamos a escuchar y les recuerdo a todos, vamos a escuchar, hay algunos que son trailers y otros hay, otras de las producciones, hay episodios enteros. Los episodios enteros no vamos a poder escucharlos todos porque en total son casi 2 horas de audio, es imposible. Así que solo vamos a escuchar 5 minutos de los episodios. Creo que la única concesión que vamos a hacer es con Bell, que dura 5:25 y le vamos a regalar 25 segundos. Al resto, lamentablemente, lo vamos a tener que cortar más o menos a los 5. Me da mucha pena los que duran 8, pero bueno, si extendíamos a los de 8, después los de 12 iban a pedir, che, ¿por qué no nos estiramos un poquito y terminamos mañana? Así que bueno, Juli, si querés, presentá lo que vamos a escuchar y escuchamos un ratito de lo tuyo. Bueno, hola, muy buenas tardes, ¿me escuchan ahí? Bueno, perfecto. Bueno, un saludo muy especial, me emociona un poco poder estar en este momento, pues, bueno, porque veo muchas caras, veo a nuestros profes, a compañeros, gracias a Peces Fuera del Agua por estar en este proceso, que también pues hago parte ahí del grupo de WhatsApp de ustedes y los estoy siguiendo permanentemente. Bueno, esto es producto de un ejercicio interesante de una historia. Yo soy periodista y soy profesor de periodismo en una facultad de comunicación aquí en la ciudad de Medellín, en Colombia. Y en el 2022 conocí una historia de un compañero que se unió pues al grupo de profesores de periodismo de la facultad. Y él es Wilmar Vera y es el protagonista de esta historia. Wilmar Vera es una víctima de un falso positivo judicial en Colombia, así como existen muchísimos. Y un poco para contarles cómo estructuré, bueno, todo el proyecto, son 6 episodios. Lo que vamos a escuchar ahorita son los primeros minutos. Ya nos dejaron muy claros que van a ser 5 minutos de ese primer episodio, pero el episodio es un poco más larguito. Eh, Creo que está casi en 14 minutos. El primer episodio cuenta, bueno, les voy a compartir incluso un poco, déjenme yo reviso aquí el PDF que ya había preparado.
Eh, Dice, bueno, el proyecto se llama Soy Inocente y fue un asunto que también conversamos entre los dos. Wilmar, el próximo viernes, en una de las bibliotecas más importantes que tiene Medellín, que es la Biblioteca Pública Piloto, hará una presentación oficial de su libro que se llama Soy Inocente. Y aunque el podcast que yo estoy produciendo, pues no es precisamente como la versión podcast del libro, pues porque me gusta también, y eso lo hemos discutido en otros espacios, pero sí es la esencia de llevar esa historia a un proceso pues de podcast. Voy a leerles un parrafito que escribí en función del título para que nos contextualicemos. Dice, el título de este proyecto es producto de una conversación profunda con su protagonista, Wilmar Vera Zapata. El profesor universitario y periodista, personaje principal de la historia, decidió escribir un libro que narra el horror que implica pagar un poco más de 2 años de cárcel por un crimen que no cometió. En medio de su proceso de catarsis materializado a través de la escritura para liberar los fantasmas que aún lo agobian, le propuse contar parte de esta historia en formato podcast con el fin de enriquecer la experiencia narrativa por medio de las posibilidades que nos brinda el lenguaje sonoro. Su respuesta fue un rotundo sí, y al preguntarle por cómo llamaríamos esta aventura, me respondió sin titubeos. Debe llevar el mismo nombre del libro, pues su título ha sido mi consigna desde el día en que me capturaron injustamente. Soy inocente. El nombre del libro no es retórico. Por fortuna, el protagonista de esta historia demostró su inocencia al final de esta pesadilla, incluso en el máximo órgano judicial en Colombia, que es la Corte Suprema de Justicia. Este primer episodio se llama Las esposas en las muñecas y lo resumo de alguna manera, de esta manera. Wilmar Vera Zapata es capturado por las autoridades el 7 de junio de 2012. Luego es llevado en una avioneta de la policía hacia la ciudad de Pereira, en donde se le procesa por determinar presuntamente el asesinato de Alexander Morales, un exalumno suyo. Este es un podcast entonces que cuenta de la historia de Wilmar, cómo es capturado en la universidad donde trabajaba. Llega la policía judicial, lo captura y ahí hay unas, digamos, unas escenas muy importantes que el podcast en ese primer episodio que se llama Las esposas en las muñecas alcanza a contar. En un episodio 2, yo lo he titulado Una audiencia para olvidar, y es todo lo que ocurre el 9 de junio de 2012 cuando un juez de control de garantías en Pereira, es una, digamos, ciudad pequeña, que es capital en Colombia, luego de escuchar los argumentos del ente acusador, ordena la medida de aseguramiento, es decir, el momento en que él tiene que ir a la cárcel. El episodio 3 lo nombré La vida tras las rejas y cuenta un poco como la rutina de un preso en la cárcel de San Bernardo, que se cuenta de a 12 horas. La idea es que ese episodio pues, pueda reflejar un poco esa situación. En la planeación, el episodio 4 lo llamé Alexander, mi alumno, y es cuando Wilmar cuenta cómo conoció a Alexander Morales, que es la persona que falleció en el lenguaje judicial oxiso. Me parece eso muy impersonal, pero ese es un poco como el lenguaje. El episodio 4 cuenta cómo Wilmar cuenta, conoce a Alexander, su estudiante. En el episodio 5 se llama Volví a vivir, y es ese 30 de septiembre del 2014 cuando Wilmar escucha el fallo absolutorio de un juez en Pereira, y es el día en que regresa a la vida porque sale de la cárcel después de esos 27 meses de cárcel. Y el episodio 6 se llama Soy inocente, como el podcast y como el libro, ¿cierto? Y es el largo camino que Wilmar tuvo que emprender desde el 2014 hasta el 2025, para que se hagan esa idea de todo el proceso judicial, eh, para que él en el máximo órgano de justicia ordinaria en Colombia, que es la Corte Suprema de Justicia, pudiera demostrar que era inocente, y que eso hace pues que en este momento se prepare una demanda contra el Estado colombiano por, por los daños morales y demás. Entonces, sin contar mucho, yo quisiera compartirles a ustedes estos primeros minutos de este ejercicio. Les cuento que me pensé en la cabina de radio con Wilmar 3 horas y media, hicimos una reportería, un material vasto, pero creo que estos minuticos pues alcanzan a ayudarnos a entender un poco sobre esas primeras escenas sonoras de su historia de vida. Bien, bueno, vamos a escuchar entonces
unos primeros minutos del primer episodio. Es recurrente y por demás vergonzante escuchar en distintos círculos sociales en Colombia la expresión falsos positivos, y no es para menos. De acuerdo con la Comisión de la Verdad, una instancia creada en el Acuerdo de Paz que el gobierno colombiano firmó con la guerrilla de las FARC en 2016, 6.402 jóvenes fueron asesinados por el ejército colombiano y presentados como guerrilleros muertos en combate. Una barbarie que pesa como el peor de los lastres en la historia reciente de este país. Pero testimonios de falsos positivos no son solo esos que dejaron a madres y esposas sumidas en la pena por el horror del conflicto. Hay otros que hablan de otras formas de morir, de sentirse muerto en vida, de estar vivo aunque sepultado. Esta es la historia de un falso positivo, pero judicial. Wilmar Vera Zapata, periodista y docente universitario de 54 años, pasó 27 meses de su vida en una cárcel colombiana, acusado injustamente del asesinato de uno de sus exalumnos. Una situación que sin duda es vivir en una tumba. Pues durante 20 meses yo estuve metido literalmente bajo la cama. Es como si me metiera bajo la cama en un nicho a lo cementerio. Y si doblaba las rodillas, alcanzaba a tocar el techo. Entonces era como mi coto inicial de la eternidad en una tumba. Son muchas las versiones sobre la presunta implicación del docente Wilmar Vera en el caso de Alexander Morales, ex candidato al Consejo de Pereira, quien fue asesinado el 18 de marzo del 2011 en zona céntrica de la ciudad. Vera, quien se venía desempeñando como docente en una universidad de Medellín, fue detenido por hombres de la policía en el claustro universitario y posteriormente trasladado a Pereira, donde cumplió en la mañana de hoy con la audiencia ante un juez de control de garantías, en la que fue legalizada su captura. Antes de ingresar, Vera agradeció a los estudiantes y personas que creen en su inocencia y expresó a este medio de comunicación que todo se trata de un montaje en su contra. Para cualquier persona y máximo para un profesor que se supone que debe dar ejemplo en su forma de ser. Entonces, yo lo único que puedo decir es muchas gracias, muchachos, por ese apoyo. Dios les pague. Me demuestran que tienen un corazón muy grande, disculpen. El jueves 7 de junio de 2012, Wilmar llega a primera hora de la mañana a las instalaciones de la Corporación Universitaria Lasallista, una universidad en el sur del área metropolitana de Medellín, la segunda ciudad capital más importante de Colombia. Una vez en su modesta oficina, compartida con otros docentes, deja su maleta que contiene libros y material de clase y se dirige a una muestra académica en la que funge como jurado en una exposición estudiantil. Hacia las 11 de la mañana, la normalidad de la jornada se trunca. Una de las secretarias de la parte directiva de la universidad le comunica que el rector lo necesita en su oficina. Entonces algo me pareció raro. Bajo donde mi jefa, Ángela Correa, y le pregunto a Ángela, ¿vos sabes para qué me está llamando en el segundo piso del mismo bloque? ¿Para qué me está llamando el rector? Dijo, no, Wilmar, yo no tengo ni idea. Manda a averiguar. Sale de la oficina de su jefe y camina hacia la rectoría. Allí encuentra a J. Eduardo Jaramillo, rector de la universidad, reunido con 5 hombres vestidos de civil. El directivo lo saluda con fraternidad, llamándolo doctor, tal y como acostumbraba a referirse a todos sus profesores. Rector, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Estos señores lo necesitan. Entonces yo, sí, buenas. Wilmar Vera Zapata, sí, soy yo. Bueno, nosotros somos fulano. Venimos a detenerlo por el homicidio de AM. Alexander Morales. ¿Cómo así? Yo no he hecho nada. Yo miro al rector y le digo, doctor, esto es un error, yo no he hecho nada. Y me desplomo, pues no me desplomo, sino que me siento pesadamente sobre una poltrona que tenía. No, doctor, no se preocupe, vamos a llamar a los de abogados pues, para ver los papeles. Y en efecto, los papeles eran legales, la captura era legal. Alexander Morales había sido estudiante de Wilmar en 2002 en la Universidad Católica Popular de Risaralda, hoy Universidad Católica de Pereira, ubicada en el centro occidente de Colombia. Morales fue asesinado el 18 de marzo de 2011 en inmediaciones del Consejo de Pereira, corporación a la que aspiraba en condición de precandidato. Todo era muy confuso para Wilmar. Me detienen oficialmente, me leen mis derechos y me informan por qué soy detenido por el homicidio de este exalumno mío. Entonces firmo papeles que son pues los documentos de mi detención, me entregan copia de la resolución o de un documento de orden de captura
y firmo pues los papeles, pero el momento más dramático, más duro, más terrible para mí fue... Uy, cómo lo frené justo. No, Perdón, Julio. tremendo, Pero tremendo. esto funciona para que la gente después vaya a escucharte y te dé más visualizaciones. No es de maldad. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a escuchar primero, vamos a hacer dos tandas, una de 4 y una de 3, y después abrimos a comentarios, así no comentamos todos cada uno. Eh, pero bueno, espectacular. Nos quedamos todos muy tensionados y creo que todos queríamos seguir escuchando. Perdón, Juli. Vamos entonces con Marce. Marce, ya estás, ¿no? Sí, Dale. sí, ya estoy. Bueno, presentate si querés, presentá tu Bueno, proyecto brevemente y escuchamos un fragmento. bueno, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto. Hola, compañeros. Bueno, en realidad yo soy nuevo en el mundo del podcast, no provengo de ningún lado, así que soy muy novato, tengo muy pocas horas de escucha arriba mío. Provengo del mundo de la tecnología, el año que viene voy a cumplir 40 años con la tecnología, así que he pasado de la tarjeta perforada a la inteligencia artificial por todo, ¿sí? Eh, bueno, soy docente universitario también. Me interesó el mundo del podcast desde que lo oí cuando apareció el iPod, en donde decían que iban a reemplazar a la radio, así que imagínense. Eh, bueno, la cuestión es que después de haber decidí hacer la diplomatura porque no me falta mucho para jubilarme y quiero ver qué hago cuando eso ocurra. Me interesa el mundo digital 100%, y me fui mucho, y encaré más que todo este proyecto por el lado del humor. Y fundamentalmente, como soy docente y como vivo en una ciudad pequeña, entendí que hoy hay un montón de herramientas que le pueden permitir a muchos chicos, muchas chicas, desde su casa, desde un lugar remoto, con solamente conexión a internet, poder hacer un podcast utilizando, si no tiene muchos recursos, utilizar todos los recursos gratis que tiene Internet para llevar adelante un proyecto, que en este caso puede ser del podcast, pero puede ser un documental en video o lo que fuere. Todo lo que hice está hecho todo con inteligencia artificial, o sea, el copete es mío, es lo único que intervengo yo, pero después usé herramientas de inteligencia artificial para el relato. Mi idea es, me interesa mucho, yo lo llamé ficción social, digamos. Es una ficción porque está todo inventado a partir, sí, de algo real que son los grupos de WhatsApp. A mí me llama mucho la atención los mundos, las comunicaciones que vivimos hoy, porque ¿por qué la gente está dentro de los grupos de WhatsApp? Los silencia, lee todo y no participa. Entonces empecé a investigar con los parientes, amigos, compañeros de trabajo. Todos tenemos grupos de WhatsApp silenciados, y no sé por qué seguimos estando ahí adentro. Y sobre todo esos grupos donde estamos con la familia, fundamentalmente. Entonces yo titulé Silenciados por un año, que es lo que ocurre cuando silenciamos un grupo en WhatsApp. Y lo pensé desde la dinámica de preguntarles a mis parientes, amigos y demás, preguntarles qué pasan en esos grupos. Y lo que hice fue, junto a ChatGPT, Gemini, utilicé BookLM, NotebookLM, perdón, utilicé todas estas herramientas para tirarle el guión, un guión básico, y trabajar con GPT y con Gemini para que me puliera el guión. Una vez que me lo pulió, yo íbamos interactuando en función más o menos de lo que yo quería. Traté de que, o lo que busco con esto es que nos sintamos reflejados en ese guión. Alguien se va a sentir identificado. Y ocurrió cuando lo hice escuchar a los parientes, que uno se identifica con el colgado, otro se identifica mi sobrina con la mamá, que es intensa, como toda mamá, como tiene que ser, etcétera, etcétera. Bueno, era un poco eso, es más que todo algo para pasar el tiempo mientras estamos lavando los platos o lavando el auto, escuchar algo en donde está diciendo también algo de verdad hay, ¿sí?
Es una especie de verdad encubierta, ¿no? Bueno, más o menos de eso se trata el proyecto. Yo lo pensé, lo pensé como en 3 temporadas, en donde uno trabajemos los grupos de WhatsApp de la familia, en la temporada siguiente los grupos de WhatsApp de los amigos, y en otra los grupos de WhatsApp del trabajo, ¿sí? Que en todos tenemos un grupo silenciado y que pasa de todo, ¿no? Bien, el Star Wars de los grupos de WhatsApp, Marcel. Trilogía. Claro, tal cual. Bien, bueno, vamos a escuchar unos minutos del podcast de Marcelo. Esto es Silenciados por un año. Silenciados por un año. El podcast donde lo que pasa en los grupos se cuenta sin capturas. Silenciados por un año. Audios pasivo-agresivos, memes con veneno y esa cadena de oración que termina con un reclamo familiar. Silenciados por un año. Acá nadie se salva. Ni tu mamá, ni la tía Lala, ni vos, que hace 8 meses no respondés, pero lo lees todo. Silenciados por un año. Historias reales, silencios culpables. Y sí, todos sabemos quién dejó el doble tilde sin contestar. Silenciados por un año. Hoy, el regalo del tío Ramón. Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en un mundo que, bueno, muchos conocemos de cerca. El chat grupal de la familia. Tenemos acá un material genial, un guión que es casi una radiografía de la vida moderna, ¿no? Describe las charlas de una familia tipo argentina, de clase media, en su grupo que se llama, atención, Familia sin filtros. Ajá, el nombre ya dice bastante. Totalmente. Y nuestra idea hoy es meternos a fondo en este texto, ¿no? Desmenuzar un poco esas dinámicas que tiene, que son graciosas, a veces un poco, bueno, exasperantes también, hay que decirlo. Sí, suelen serlo. Pero que en el fondo, parece, están llenas de cariño, de un afecto que se muestra de formas muy de ahora. Vamos a ver cómo se arma esa conexión familiar hoy, entre notificaciones, memes, de todo. Dale. Y mira, para arrancar, el guión tiene una imagen buenísima. Un tío que manda el mismo meme, siempre el mismo, un gato con corbata. Jaja, sí, lo leí. Lo manda una y otra vez. ¿Qué onda con eso? ¿Qué puede significar algo así tan, no sé, repetitivo? Bueno, vamos a ver qué onda con esto. Es un punto de partida excelente, la verdad. Porque lo interesante es cómo el mismo guión nos invita a leer esa repetición. A primera vista decís, qué pesado el tío, ¿no? Claro, otra vez el gato. Otra vez, 4 veces en una semana, dice el texto. Cualquiera diría, bueno, o no tiene imaginación o es medio despistado. Pero el guión sugiere otra cosa. Dice, es su forma de decir, los quiero. Mira vos. Y eso, para mí, abre la puerta a lo que explora todo el material. Esas maneras medio indirectas, a veces un poco torpes, si querés, o poco convencionales, con las que se expresa el afecto en estos espacios digitales familiares, ¿no? Capaz que, bueno, como no estás cara a cara o cuesta decir las cosas directamente, surgen estos códigos. Ese meme del gato, repetido, se vuelve como una señal, ¿viste? Una forma de decir, acá estoy, pienso en ustedes, aunque sea con un gato con corbata. Es como una señal de humo digital, una cosa así. Y eso me hace pensar en el nombre del grupo. Familia sin filtros. Suena potente, ¿no? Como que ahí se dice todo, sin vueltas. Exactamente. El nombre ya te pone en tema. Sin filtros sugiere esa crudeza, esa espontaneidad que puede ser bárbara, pero también incómoda a veces. Claro. Es esa honestidad medio brutal que a veces se da en la familia, donde las formalidades, bueno, se relajan bastante. Pero ojo, que esa supuesta falta de filtros puede ser también un filtro en sí misma, ¿no? ¿Cómo sería eso? Bueno, lo que elegís mostrar o lo que callás, incluso en ese espacio donde supuestamente todo vale, sigue siendo una forma de manejar la relación, digamos. Lo que describe el guión es más bien una honestidad caótica. Un lío donde se mezcla lo importante con cualquier pavada. Y el cariño está ahí, medio escondido entre chistes y quejas. Entiendo. No es que no haya filtros, es que hay un filtro particular. El filtro de esa familia. Claro, claro. Es como que la regla es, acá no hay filtro, pero eso no quita que haya códigos, no. Estrategias internas. Y hablando de códigos y de caos, el guión marca un contraste genial entre los memes del tío
y otra cosa que llama patrimonio familiar. Los audios eternos de mamá. Uf, un clásico. Me pareció brillante esa descripción. El texto dice que son impredecibles, que pueden arrancar, no sé, con la receta de las empanadas. Ajá. Y terminar sin escalas, en un reclamo porque no la llamaste o en una reflexión súper profunda sobre el sentido de la vida a partir del pronóstico del tiempo. Son como unas cápsulas de conciencia, ¿viste? Que no sabes ni cuánto van a durar ni para dónde van a disparar. Es una descripción muy gráfica y muy reconocible, me parece. Esos audios largos que se van por las ramas son un fenómeno en sí mismos. Bueno, hasta ahí llegamos con Marce. Vamos a pasar a... ¿Quién viene? Número 3. ¿José? Yo era 4. Bueno, pero se nos saltó. Mati no puede estar hoy. ¿Verdad? Y saltamos Bueno, usted a vos. con el audio, ¿verdad? Yo tengo el audio, sí. Ya. Bueno. Arranca tranquila y yo te voy preparando el audio. Bueno, lo que van a escuchar es un teaser de Recetas de Película, que es un podcast. Es un podcast que trata de ser un programa de cocina y de películas, pero que en el fondo habla profundamente de la familia y del amor entre dos hermanos que comparten el imaginario millennial, que es mi hermano Benjamín y yo. Mi hermano es chef y yo soy actriz. Entonces, nuestra historia parte del hecho de que es mi hermano con el que yo crecí y pasé por muchos lugares, que soy inmigrante, soy chilena y ahora vivo en Buenos Aires. Entonces, lo que van a escuchar es un prototipo de algo que partió como una idea donde yo entré a este diplomado queriendo hacer ficción, sobre todo, y ficción cómica, yo soy comediante. Entonces, estoy en la búsqueda de poder crear un sitcom. El segundo año, de hecho, que voy al Mundial de Ideas, tratando de buscar un sitcom sonoro, pero no he podido lograr nunca hacer el prototipo. Entonces, lo que van a escuchar ustedes es un teaser de lo que hubiera sido esto, que fue mi trabajo de la diplomatura, de tratar de sacar un sitcom pensando en mi familia. Algo tipo una mezcla de lo que podrían haber sido los programas como, yo sé que estaba cachado, pero Bill Cosby, como El Príncipe de Bel-Air, como estas cosas, ¿no? Algo muy ochentero, noventero, que ahora, después de haber visto ya el trabajo completo, digo, quizás es más fácil incluso hacer este podcast, por ende, creo que van a escuchar algo que no va a llegar nunca a ser exactamente como está expuesto de esta forma. Pero bueno, ojalá les guste. Se trata de mi familia, nuestra pasión, la cocina y el cine y cómo la estamos compartiendo. Estas recetas de película. No voy a agregar más nada. En un mundo donde el cine se ve en casa y la comida llega a tu puerta, una familia enfrentará el desafío más grande de todos. Solo dime que quiere cocinar la rata. Cocinar un ratatouille. ¿Qué demonios es un ratatouille? Ella es José Nast. Soy yo, en verdad. Comediante, cinéfila y tía en situación de adultez. Soy una millennial que junta películas, podcast y hambre. Es un guiso a base de tomate, distintos tipos de zapallito. Aburrido. Aunque no nos guste, Julián, las verduras hacen muy bien. Son muy sabrosas, tienen antioxidantes, tienen proteínas. Aburrido. Él es Benjamín, chef famoso, juez de reality, víctima de su propia familia y mi hermano mayor. Ya, pues José, eres la tía. Tienes que dar el ejemplo. Bueno, demuestra lo contrario. ¡Que lo demuestre! ¡Que lo demuestre! ¡Que lo demuestre! Desde los espaguetis con albóndigas del Padrino hasta la hamburguesa de Pulp Fiction. Cada capítulo cocinaremos un plato icónico de la pantalla grande. Ven aquí, chico. Aprende algo. Tal vez cocines para 20 sujetos algún día. Vamos a calentar 2 cucharitas de aceite en el sartén. Luego agregar la cebollita y cocínalo entre unos 5 y 7 minutos. ¿Por qué asumes que lo voy a quemar? Anécdotas familiares, curiosidades de rodaje y la receta descifrada por un chef que cree que sabe tanto de cine como de cocina. Y una actriz que cree que sabe tanto de cocina como de películas. Condimentado con unos niños que son honestidad pura. ¿Estás hablando sola, tía? A veces bastante dura. Estoy haciendo un podcast. Dale like y suscríbete al canal. ¡Sí! ¡Tú puedes, bro!
Un espacio para cinéfilos con apetito y para cocineros con amor por las historias. ¡Está listo! Bueno, familia, ¿y qué prefieren? ¿Un ratatouille o pizza? ¡Pizza! 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 ¿Qué demonios es un cannoli? ¿Por qué pedir una Royal con queso en París? ¿O dónde se compran los caracoles para la Borboñón? Una lista de ingredientes y una pizca de hágalo usted mismo. Serán el maridaje perfecto para chuparte los dedos como Vito Corleone. Mientras escuchas recetas de película. Dale like y suscríbete al canal. ¡Sí! Muy bien, José. Usó el viejo truco de usar niños para llamar la atención, ganarse nuestros corazones. Está muy bien. Es una estrategia válida. Bueno, vamos a escuchar a Bel y después. Sí, bueno. ¿Habías visto la lista? Estábamos. Me pasó lo mismo que a José. Bueno, Pero será quinta. solo nos salteamos un lugar porque Mati no podía venir, chicos. Pero sigue el orden. Y después cortamos y escuchamos algunas devoluciones de docentes y de los amigos de peces y después seguimos. Adelante, Bel. Bueno, lo que vamos a escuchar es el primer episodio de Rapiña. Es un podcast de ficción que surge a partir de adaptar al formato de podcast una obra de teatro. La propuesta son 5 episodios, es conclusivo, o sea, empieza la historia, termina, 5 episodios de 5 minutos. Este es el primero. Teníamos la intención de estrenarlo el 25 de noviembre, pero post Mundial de Ideas y un montón de cosas que surgieron tras ello, le vamos a dar un poco más de margen para poder potenciarlo más, laburándolo también con las actrices. O sea, las actrices que protagonizan el podcast son las que protagonizan la obra y las que escribieron la obra. También es parte del proyecto el director de la obra. Y como el año que viene la obra vuelve a estar en escena, vamos a tratar de hacer como una previa del podcast y en el marco del podcast promocionar también la obra. No mucho más que eso, es un thriller, eso definimos con el señor que está sentado al lado de Martín en una gran charla y quedó algo así. Y nada, que lo disfruten. Si lo pueden escuchar con auriculares sería ideal, es una particularidad que tiene. Gracias por lo del señor. Placer, Siempre es una gracias, buena Luciano. decisión. Ante la duda, siempre es thriller. Vamos a escuchar. En un lugar donde la libertad es un eco, la vida se convierte en rutina. Una rutina que se resiste a ser olvidada. Esto es Rapiña. Episodio 1. El cuarto azul. Un cuarto azul. Paredes que se deshacen en capas. 2 hermanas que se inventan mínimas rutinas para no disolverse. El tiempo aquí no avanza. Se posa y se queda. Me llamo Camila. Acá me dicen CC. Ella es mi hermana Victoria. Acá le dicen Bebé. Acaba de terminar. Se saca el vestido, se desviste, yo la limpio. El sol entra por la ventana. Sé que son las 10, son las 10. Son las 10 y parece medianoche. ¿Qué mirás? Estás pálida. ¿Pasó algo más ahí atrás? No. Ay. Arde. Odio su olor. Odio esa manera que tiene de prender el pucho, de bajarme la bombacha. Quiero un perfume que me saque todo este olor que me deja acá pegado. Anoche tuve un sueño. Era la noche que el Visco vino a pedirnos la plata. Hacía un calor. En el sueño había agua. El cuarto se hizo un río.
Yo nadaba desesperada porque no sé nadar. Y tragaba agua y entre brazada, patada, lo veo pasar flotando, lo vi pasar. Era como verlo desde afuera. No podía tocarlo. Dale. ¿Y? ¿Qué decía? Ya es hora de cobrar, no vivo de hacer favores. Ya esperé suficiente. Qué locura me dio. ¿Te acordás de cómo vinieron a buscarnos? Una oportunidad, dijo la carnicería, pagaron la deuda del viejo. Nos subieron atrás de la camioneta. No habló mucho en el camino. Subimos por un pasillo largo. Pasamos por una escalera de hierro y una puerta de chapa con rejas. Entramos y el olor no era carnicería. No. Era otra cosa. Olía a muerto. Yo escribo el mismo miedo que cuando venía papá borracho y cerraba la puerta con el visco. Cierro los ojos y veo la mancha azul. Vuelve a aparecer. No siento nada a veces. Pero hoy, después del sueño, sentí como si tuviera fuerza. Tengo fuerza. Una fuerza que me sale de no sé dónde. ¿Sirve para algo? En esta pieza azul, las imágenes se enciman. Sueño, olor, escalera. La memoria se arrima como quien guarda una vela para alumbrar cuando todo se apague. Un mismo destino. La memoria es refugio. La resistencia es la única salida. Rapiña es una adaptación de la obra de teatro homónima. Actuación y autoría de la obra original, Alejandra Di Ricci y María Eugenia Gesta. Dirección, Albino de la Puente. Adaptación, narración y diseño sonoro, Bel López del Río. Bueno, no nos esperábamos pasar de las risas a esto tan potente. Bien, vamos a hacer entonces el primer intermedio para escuchar opiniones, ideas, devoluciones, lo que quieran de nuestros amigos de la comunidad y también de nuestros docentes. Así que abrimos, quien quiera hablar, empiece a hablar. ¿Arranco yo? Dale. Bien. Bueno, primero felicitaciones a todos por haber llegado a esta instancia, un año largo de diplomatura. Y nada, llegar con una pieza sonora es un montón, realmente es un montón. Los que estamos del lado docente lo sabemos porque lo atravesamos. Así que felicitaciones enormes por haberlo logrado. Dicho eso, yo voy a tirar como una pequeña, un rapid fire de correcciones. Entonces, es el final de la diplomatura, entonces hacemos como una ronda final de así comentarios para que salgan y ya salen así al mundo. Y me estuve anotando cositas mientras escuchaba para que vean que esto es en serio. Bueno, el de Julián, muy buen personaje, muy buena historia. Para mí tenés que arrancar con él narrando la detención directamente, sin tu intro al principio. O sea, que empiece él hablando y fíjate en un momento en donde te parezca que tiene sentido como cortar y ahí entras vos presentando, bueno, esta serie es de esto, pero ese relato que empieza a hacer él, que Parodi nos cortó ahí a los 5 minutos,
estábamos todos como así escuchando y de repente se cortó. Bueno, arrancá con eso, pero 100.000%. Eh, Felicitaciones por el trabajo. En el de Marcelo, muy bueno, la idea de los grupos de WhatsApp es espectacular. Fíjate, para mí hay algo que tenés que ajustar con el tema de las voces que mencionan el guión varias veces, y eso suena raro. Entiendo que eso salió de Notebook LM, me parece, ¿no? Esa conversación. Bueno, ahí vos le podés dar algunas indicaciones de que la conversación sea más casual, que sea como que ellos están mirando el grupo de WhatsApp. Hay varias funciones que fueron agregando para personalizarlo más. Eso le va a sacar esa parte para que suene mejor. Y después, algo que yo te recomiendo explorar es más trabajo, pero fíjate, es profundizar un poco más en el tema de usar IA. Em, a mí en general el text to speech no me gusta, no me gusta cómo suena, y todavía por lo menos no suena bien. Lo que sí funciona muy bien es el voice changer. De cualquier plataforma de audio que tenga la opción de voice changer, eso funciona muy bien. Y en eso lo que haces es vos, grabás la narración y después le cambiás la voz. Y te toma toda la naturalidad que vos le ponés a la voz humana. Exploralo, es un poco más de laburo, pero bueno, es sumar otra herramienta más de inteligencia artificial que me parece que en el concepto está bueno y te suma. Tenés ChatGPT, Notebook LM para el tema de armar como esa primera bajada de guión, que está bueno. Yo he usado esa conversación en voces como para tener cierta idea inicial, y después lo agarrás, lo transcribís, lo ajustás todo, te grabás vos las voces y después las cambiás, le ponés voz de un tipo, una mina, como sea. Te va a quedar súper natural, y le metes como una herramientita extra. Para mí ahí va a funcionar súper bien. Pero está buenísima la idea de los grupos de WhatsApp, y de verdad, estamos todos, los grupos familiares son terribles, pero no nos podemos Muchas ir gracias. si nos vamos de esos grupos, se termina todo. Alguien tenía que hablar sobre eso. Alguien tenía que contar las verdades sobre eso. El de José está buenísimo. Lo de los niños, estoy de acuerdo con lo que dijo Parodi. En cuanto aparecen las voces de esos niños, decís, ¡ah! Pero qué bueno que está este podcast. Así que felicitaciones, porque es una jugada maestra completamente válida, así que muy bien ejecutada. Mi único comentario sería en cuanto a tu narración, que por momentos sonaba como muy locutada o como me sonaba como medio de doblaje por momentos. Creo que le quedaría mejor, esto también, todo para explorar, ¿no? Obviamente, y probar cómo queda. Darle como algo más natural, porque todo el diseño de sonido y todo lo que armaste tiene esa onda, los nenes que se meten en el medio, es un quilombo, todo así. Capaz darle como algo más, eh, el príncipe de Bel-Air, ¿no? El pibe contándote, bueno, mira, pasó esto, mi vieja me rajó, me fui a lo de mis tíos, como darle como algo más, que suene como más cotidiano. Eh, Fíjate, eso, como para explorar eso, de ver cómo podés suavizar un poquitito la narración. Pero está buenísima la idea, súper divertido, y el diseño de sonido como medio caótico por momentos me parece que le suma un montón, y a favor de explotar niñez en el podcast. Así que seguí por ahí. Está bien, hay El derechos. Sí, sí, a full. Y Bell está buenísimo también. La idea de adaptar una obra de teatro a podcast es espectacular, funciona perfecto. Muy de acuerdo con que es un thriller, se escucha todo agobiante, tiene esa sensación. Em, Capaz algo que se podría ajustar, no sé cómo, no conozco la obra, no sé cómo sigue el resto del relato. Pero a lo mejor al final, cuando explicás, bueno, que es la obra de teatro, poner un poquito más de contexto de qué se trata para llenar los baches que no se terminan de entender, que te da lo visual, que acá no lo tenemos. Capaz poner un poquitito más de contexto de eso puede sumar, de vuelta para probar, pero me parece que hay algo del clima que tiene, y de la sensación que te genera escucharlo, que está súper bien logrado.
Así que felicitaciones, listo, ya está, no hablo más, dejo el resto. Felicitaciones de vuelta, los 4 trabajos están buenísimos, un montón llegar a esta instancia. Apago el micrófono. Gracias, Mariano. Amigos, ¿comunidad? ¿Alguien tiene ganas de opinar algo, contar algo que les gustó, algo que no les gustó? Consejos, ideas, cualquier cosa se acepta para los chicos. Que Mariano ya dijo todo. La próxima ronda no hablo, así que en la próxima ronda habla el resto O sea, y yo no voy literal, a, todos no mis voy a apuntes decir ya los nada. dijo él. Listo. A ver, voy Digo a nada. decir quizá reiteré un poco porque escuchamos poco de cada pieza, entonces había pocas cosas que opinar, pero bueno, igual iré uno por uno rápidamente. Creo que es bien valiente, estoy hablando del de Julián, hacer un primer proyecto sobre un tema tan denso. Me parece genial y que además hayas tenido acceso a las fuentes y la hayas explotado es un gran mérito. Creo que el tema está bien manejado, incluso cuando se trata de un tema legal que siempre es difícil darle a entender a la gente que lo está escuchando, especialmente en este entorno en el que habemos personas de diferentes países, es difícil entrar y difícil entender y creo que eso está bien hecho, me gusta. Creo que más bien tiene una cuestión como de estilo, se escucha de repente muy acartonada la narración, pero después tenemos el testimonio muy natural de esta persona y estoy completamente de acuerdo con Mariano en que te beneficiarías muchísimo de empezar con la acción. em, Te atraparía mucho más rápido. Cuando tú diste la sinopsis y nos contaste de qué iba, toda esa primera intervención que hiciste me atrapó más que la intro que hiciste ya en la grabación. Entonces creo que te beneficiarías de contarlo más natural o, como decía Mariano, poner al frente al testimonio antes de ti. Perdón, no me presenté. Fernanda Estrada. Trabajo en Sonoro actualmente, hago no ficción. Bien, muchas gracias, Fe. Gracias a ti. Marcelo, me preocupa porque el Notebook LM hace muchos elogios de tu guión, lo cual está bien, pero entonces yo quiero escuchar el guión. Si es un gran concepto el que tienes, me hizo reír cuando lo presentaste y sin embargo lo que escuchamos fue un análisis que hizo Notebook LM de tu guión. Entonces entiendo la curiosidad por meterse a la inteligencia artificial para sacar y para pelotear y para tal. Me parece genial, pero no creo que que el producto final sea el output que da Notebook LM está beneficiando tu concepto. Creo que lo repensaría. Aparentemente el guión está muy bueno. Quisiera más bien ver el guión. Pero igual tanto Marcelo como José, se me hace muy lindo tener comedia guionizada en podcast. Estamos muy acostumbrados a la comedia de, de chat, ¿no? De entrevistas, de chat show, y me parece muy valioso en ambos casos que le hayan apostado a la comedia guionizada en podcast. Voy a José rápidamente. Lo del sitcom es un género que me interesa un buen que hagan en podcast. Hay pocos y no son muy entretenidos. Entonces, por favor, apuéstale. Estaría al principio de la lista porque siento que es algo que se puede explorar. Tiene esta cuestión de mezcla de géneros, ¿no? Porque en el podcast tan solo lo podrías hacer como un falso documental, quizá, para poder, este, demostrar qué es lo que está haciendo cada personaje, a diferencia de lo visual, donde sí puede estar haciendo algo, ¿no? Si lo puedes ver en paralelo que alguien opina o que alguien hace. Entonces me parece muy lindo como el overlap de cosas que puedes poner ahí. Siento que tuviste un compromiso con el formato y con el estilo, incluso escuchando solo el trailer, entonces creo que vas por un excelente camino, me encanta. Em, y dejo esto para la reflexión. Siento que en el mundo del podcast en español, por podcast como Recetario Sonoro,
de Ingredientes en Peligro o Gastropolítica, tenemos normalizado hablar de comida en los podcasts, pero eso no es fácil. La comida es algo que no tiene nada que ver con el oído, tiene muy poco que ver con el oído en realidad. Entonces, lo dejo como semilla, creo que es algo que podemos seguir explorando, que creadores como Maxi y como Maru nos hayan hecho normalizarlo, es porque ellos lo hacen muy bien, pero debe ser muy difícil, entonces siento que es algo que tienes que masticar, dejo esa palabra ahí, y masticar mucho en tus episodios si van a girar en torno a la comida. Y por último, Bell, también celebro la audacia de hacer algo diferente de teatro a podcast. Sí me perdí mucho. Siento que si no hubieras explicado qué era, yo habría entrado completamente sin ningún tipo de contexto y no habría entendido. Sin duda, creo que es el diseño sonoro que mejor escuchamos en estas piezas, que está más redondo y más aterrizado, que aporta todo el tiempo, pero a nivel narrativo no entendí. Pero bueno, creo que eso lo dejo ahí como nota. Y ya, gracias, perdón. Gracias, Fer. ¿Alguien más quiere decir algún comentario puntual? No, Dale. pero no, me parece, bueno, felicitaciones también, me sumo a las felicitaciones. Creo que en términos generales estuvo bueno en relación a las premisas, que la mayoría las vemos representadas después en el proyecto, que a veces no es fácil, a veces hay una premisa y después uno escucha algo que va por otro lado completamente distinto, y acá creo que hay como una naturalidad entre lo que se presenta y lo que escuchamos. En relación al proyecto de Julián, así como dijimos de Belén, un thriller, el tuyo, por más que esté basado en hechos reales, me parece que tiene esa potencia también del thriller. Yo te escuchaba presentarlo y ya entra como si fuese una historia de suspenso. Y me pareció muy interesante cuando lo presentaste, cómo contaste un poco qué iba a pasar en cada capítulo, como que uno ve la evolución narrativa de lo que sería esta historia. Y con lo otro que contaste, de que son miles de casos, también creo que tiene el potencial de, no sé, pensar subsecuentes temporadas con otros casos. O sea, con una misma premisa, pero de otros casos. Me parece que tiene ese potencial. Así que felicitaciones. Con Marcelo, también con relación a la comedia, a mí me parece que hay algo que, para explotar que es interesante en relación a inteligencia artificial, que es también poder evidenciar el artificio por momentos. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Biotopía, donde se presentaba la historia de Biotopía, y era una voz de inteligencia artificial muy notoria, y creo que por momentos también podés jugar con eso, el contraste entre lo que logra la inteligencia artificial hoy en día, pero también los remaches, ¿no? Lo que se nota artificial, que digo, que creo que ahí puede haber alguna búsqueda en torno a la comedia. Y después, bueno, con José hablamos mucho también sobre el proyecto, a mí me encanta el podcast de comedia. Acá escuchando el tráiler, me surgió una cuestión, en un momento se escucha como una voz de una película, como de un, que yo no tenía presente cuando había guión, como un doblaje de una película, que creo ahí también hay como un potencial de generar alguna interacción entre esos doblajes que se escuchan de las películas y vos. Digo, no sé cómo se daría, pero está bueno también esa cuestión que muchas veces nos resulta cómico cuando vemos películas dobladas, no sé, Pulp Fiction doblada, muchas pelis dobladas son absolutamente dramáticas, las escuchás dobladas y son una comedia. Y creo que ahí está bueno por ahí para explorar un poco que hay a nivel sonoro para interactuar, ¿no? Dentro de los guiones. Está buenísimo. Y bueno, con Belén también habíamos hablado, y hay algo que me parece que es para destacar, que no es muy común, por lo menos en los proyectos de podcast, que el hecho de que la tuya es una adaptación de una obra, y es creo que algo muy interesante porque te mueve el lugar de la comodidad, de decir, bueno, escribo yo lo que se me antoja, lo hago, y te lleva a la cuestión de pactar con otra gente, tener en cuenta sus puntos de vista, tanto del autor como de las actrices, y eso enriquece mucho, y creo que de acá a futuro, no sé, para otros proyectos de podcast es interesante tener en cuenta el tema de la adaptación, ya sea teatral o de un cuento o cualquier formato que sea, como para explorarlo. Digo, algo tan común por ahí que se da en el cine, y está bueno para explorar también en podcast. Así que bueno, eso por mi parte, felicitaciones. Bien, bueno, vamos a, si les parece, seguir escuchando y después abrimos
a otras voces. Tenemos a Gaby preparada. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi historia se llama Diario de Familia. Yo soy Gaby, vivo en Irihuau, muy cerquita de Bariloche, trabajo en una radio hace muchos años y un poco extrañando esas reuniones y relatos familiares sobre de dónde venimos, quién era tal, quién es quién, qué hacía, qué no hacía. Se me ocurrió que un formato para contar esas historias podía ser el podcast. El nombre Diario de Familia remite un poco a este tránsito personal mío investigando el origen, en principio, de la familia Salamida, que es la familia paterna, y también buscando contextualizarla y quizás llenando algunos vacíos de información a través del contexto, ¿no? De los contextos históricos que nos hablan un poquito de esas derivas familiares. Lo que vamos a escuchar hoy es parte del prólogo, la presentación de quiénes lo vamos a hacer, que soy yo con un compinche, que es un primo que conseguí, que también es amante de las anécdotas e historias familiares, así que en esa complicidad iremos investigando nuestra historia. Todas las casas así de antigua, vos la ves, son petizas, cuadradas, ¿viste? Y la cocina en el medio. Ni siquiera doble piso, ¿viste? La mayoría son con puertas. Hola, yo soy Gaby Salamida. De fondo escuchan a mis tíos. Yo me acuerdo en casa. Eso está bueno que escuchen. Vivimos abajo. Les digo tíos, pero en realidad son primos segundos o terceros. Nunca lo tuve muy claro. Primos hermanos de mi papá que viven en Bariloche desde que nacieron. Son nietos de inmigrantes italianos. Yo soy Héctor Oscar Salamida, de Giuseppe Andriani, porque los viejos tanos vinieron después del 14. No son del 45, no son de la guerra del 45. Son de la guerra. Bueno. Mis bisabuelos, Leonardo Antonio Salamida y Antonia Di Giuseppe, se casaron en 1910 en Alberobello, Italia. En el sur de Italia, en la parte meridional, el Tacón de la Bota. Un lugar hermoso cerca del mar Adriático. Hermoso, pero del que, una vez casados y por alguna razón que todavía no conocemos, tuvieron que emigrar. La trama de la vida. Esa frase tantas veces dicha y escrita. Es una foto que yo vi. Está colgada en la página del Museo de la Inmigración Italiana. En el puerto de Génova, de un barco por zarpar a la América, caen cientos de hilos de lana blanca que son sujetados por quienes están en el muelle. En la imagen no se ve a quienes se van, se muestra a quienes se quedan. Niños y adultos con las cabezas levantadas y las manos ocupadas, sosteniendo una punta del ovillo que se desarma. En el epígrafe de la foto dice: Génova. En el momento de partir, los hilos de lana que están a punto de rasgarse son el último vínculo con la familia que permanece en la patria. Bienvenidos y bienvenidas a Diario de Familia. En esta temporada, los Salamidas. Y aquí nuestro prólogo, nosotros. Dicen que para investigar la historia familiar siempre hay que empezar por una, o uno. Somos el punto de partida para recorrer las distintas ramas de ese árbol que empieza a armarse cuando también comenzamos a hacernos algunas preguntas. Este proyecto trata sobre esas preguntas, las que tenemos y aquellas que irán surgiendo con la investigación. Y claro, también de compartir con ustedes los descubrimientos.
Vengo de una familia enorme, donde, como en casi toda familia, chica o grande, hay de todo. Entre ese mar de gente, que va desde los más cercanos hasta los que intuyo son parientes, encontré un compañero de ¡Qué aventuras. milagro! Él es El Pablo. milagro sucedió en Argentina, en Bariloche. Me contestaste el mensaje el mismo día que yo te mandé uno. Pablo me dice esto porque soy muy colgada con los mensajes. Comunica a Gabriela También me Salamida dice que su esto, primo Pablo está viniendo desde Anicón Grande. porque trabajo en una radio, donde tenemos un servicio de mensajes para pobladores rurales, gente que vive en el campo y todavía no tiene otro medio que la radio para comunicarse. Se mandan este tipo de mensajes. Solicita que lo espere en el cruce de Ruta 23 y Camino Viejo a Ñiriguau. Traer camioneta porque viene con Pablo mucho llegó a la gusto. familia de mis tíos abuelos, Elena y Pablo, en 1965, cuando todavía era un bebé. Fue mimado hasta en caprichos increíbles. Cuando los visitábamos, mis hermanas y yo abríamos grandes los ojos al ver que le dejaban tomar el café con la azucarera al lado, agarrar la cucharita, colmarla hasta formar una montaña de azúcar, mojarla apenas en el café y comerla. De los recuerdos de Moreno no tengo ninguno. Después lo que me cuentan, de chiquito entraba ahí ahí en Moreno 48, en la avianita entraba y lo primero que hacía es que atacaba lo dulce. Y lo seguía haciendo hasta de grande. pudiste. Hasta de grande. Mi viejo me decía, no, viste, te voy a los dulces y querés comer dulce, ¿no? Obvio. Y mi vieja que me malcriaba, vos nunca te enteraste de eso, ¿no? Perdón, estaba muteado. Ahí aparecieron también un poco de audios de WhatsApp, conversaciones. Ok. Espere que me fijo quién. Ya me perdí. ¿Quién me sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Maca, Buenas, ¿cómo va? vamos. ¿Todo bien? Bueno, arranco. ¿Puedo hacer un salteado con compartir el audio? Quiero mostrar un poco el principio y un poco el final, si es legal, Sí, si me dan dale. el ok, Vos sí. pedime. Bueno, Dale. o lo tengo acá, como quieras. Bueno, Bueno, mientras dale. les cuento, soy Maca, soy periodista y como todo periodista, bueno, soy curiosa y me interesan las cosas pequeñas, pequeñas, pequeñas como un punto, como una coma, como un signo de interrogación o de exclamación. Y bueno, me puse a investigar y hay historias muy interesantes alrededor de los signos de puntuación, entonces decidí hacer un podcast que cuente eh, en primera persona en cada episodio historias de los signos de puntuación y relacionadas a los signos de puntuación, ¿no? Son episodios autoconclusivos, es un podcast narrativo de no ficción. Y bueno, a ver, no sé si les compartís vos o les comparto yo. Compartí Dale. vos, Maca. Ah, sí, 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 acá estamos. Share Dale. sound. Gracias, Salva, por la data esa. Nunca había visto esa opción. No puedo creer. A todo esto, la edición es un tanto rústica, está en procesos de mejora todo esto, así que los comentarios serán súper bienvenidos. Sí, soy yo. El mismísimo. El que cierra, el que ordena, el que te da espacio y tiempo para pensar en cómo seguir. El que te ayuda a respirar. El definitivo. No siempre fue así. No siempre tuve poder. No siempre se entendió mi valor. No siempre estuve instalado al ras del renglón. No sabían que se podía vivir mejor. Hubo un tiempo en el que el mundo no tenía pausas. Todo se escribía junto. Todo junto y en mayúsculas. Sin aire, sin silencio, sin respiro, sin espacio para esa reflexión interna. Era la bendita scriptio continua, un mar de letras descontroladas, un océano denso y espeso de palabras. Había que leer en voz alta para entender. Hasta que llegó Aristófanes, no el cómico, el otro, un bibliotecario de Alejandría, el erudito con paciencia y tinta. Había mucho texto y muy difícil de entender.
Un problemón. Aristófanes le quiso dar una solución. Era mi momento de aparecer. Mediante bocetos, dejó pequeñas e imborrables marcas en los textos. Me usó para ayudar a la lectura en voz alta. Lo hice mucho más fácil. Esta forma de leer se hizo tan popular que si alguien leía para sus adentros, se lo miraba raro. Después de un tiempo, Alejandría cae en manos de Roma. El centro del poder cambia. El gran orador Cicerón siente que los signos de puntuación eran obsoletos. ¡Qué tipo! Pero yo quedé, no de la forma que me hubiese gustado, pero quedé. Los romanos me ponían entre las palabras que querían que perduren para toda la eternidad. Empecé a mostrarme tallado con fuerza. Bueno, y ahí lo adelanto para que escuchen un poco el final, ¿no? Debe venir y debe ser presentado. Ahora que el punto y coma es una pausa leve. No tan leve como la coma, no tan larga como el punto. Hace que la muerte de Aldo sea menos definitiva. Si hablo del punto y coma, no veo por qué no blanquear mi situación cuando me duplico y triplico. Sé que soy definitivo y tajante, que doy cierre a las ideas. Pero a veces ocurre. Está ahí. La anticipación está ahí, lo que está por venir y debe ser presentado. Ahora soy 2 puntos. Algo importante acaba de decirse. Pero la cosa se pone confusa cuando sumo a un tercero. La duda y el misterio están ahí. Aparece en lo sobreentendido, aparece cuando se enumera, aparece cuando quieren putear y no pueden. Y me convierto en eso, en una versión más desacertada de mí. Suspendo ideas, eso es lo que hago. De ahí mi nombre de puntos suspensivos. Los 3 juntos generamos confusión. En latín, punctum se relaciona a pinchar o punzar. Y así soy, preciso, pequeño, como una aguja. Durante un tiempo fui cuadrado en las partituras musicales. Hoy en día cambia mi figura de acuerdo a la tipografía. En Futura soy redondo, en Helvética soy cuadrado. Gaudí me convierte en un pequeño rombo y la Ultra Bodoni me ovala levemente. El cambio toca nuevamente mi puerta con internet. Antes cerraba ideas, ahora cierro chats. Un ok conmigo al final es una respuesta hostil, llena de distancia. Me usan para retomar mensajes que quedaron sin respuesta. Me usan para cerrar discusiones al grito de porque lo digo yo y punto. Soy orden y frontera. Después de siglos sigo acá, pequeño, firme, necesario, definitivo. Seguido y final. Esto fue Signos, un podcast muy puntual. Eso. Maga, ¿querías agregar algo más? No, estoy abierta a comentarios. Punto. Ok. Pablo. Ahí estoy. Ahí ¿Me está, escuchan? Pablo. Sí, perfecto. Bueno, yo soy Pablo, también soy periodista. Como todo periodista me gusta contar historias, pero además me gusta mucho más escuchar historias. El proyecto se llama Historias Contadas, que son 8 episodios. Cada historia empieza y termina en el mismo episodio. No están conectadas una con otras. Originalmente el proyecto iba a ser conversacional, pero el muchacho que está ahí al lado, Martín, me abrió la cabeza y me permitió, por lo menos en algunos capítulos, dar una vuelta más de tuerca a algunos episodios. Entonces, estos 8, hay 5 narrativos y 3 que sí son conversacionales. La idea un poco del podcast era tener historias curiosas o que no se escuchen en otro lado, se hayan escuchado poco en otros lados, desde un funambulista, que es la persona que camina arriba de una cuerda, por ejemplo, atravesando el cañón del Colorado, hasta el tráfico de animales en Argentina, un cura que salva inmigrantes, un cura argentino que salva inmigrantes en los Estados Unidos, bueno, alguien que atravesó desde Venezuela
caminando todo Centroamérica para llegar como ilegal a Estados Unidos. Y este primer capítulo que vamos a escuchar, que está en un 99% terminado, probablemente en los primeros 5 minutos no se note lo que falta, creo, no recuerdo bien qué era lo que falta, en qué minutos faltaba, pero se llama Sobre el primer mochilero. Y bueno, no lo voy a presentar más que con eso para que ustedes se den cuenta de qué se trata. Así que adelante. Bien, el desafío entonces es a ver quién encuentra el 1% que le falta, ¿no? Dale, vamos a escucharlo. Desde el principio de los tiempos, los hombres contaron historias. Primero reunidos alrededor del fuego, escuchaban a los más viejos, guardianes de la memoria, relatar hazañas, advertencias, mitos y secretos. Mucho después, Gutenberg las transformó en símbolos impresos. Los hermanos Lumière les dieron imágenes, Marconi las lanzó al aire en ondas radiales y la Internet las multiplicó, haciendo que viajen más lejos y más rápido que nunca. Crecemos envueltos en historias. Apenas aprendemos a hablar, ya estamos contando las nuestras. Inventamos, recordamos, exageramos, porque contar, al fin y al cabo, es una forma de existir. Contamos historias de dioses para entender lo que no comprendemos. Contamos para enamorar y nos enamoramos de las historias. Contamos para compartir, para resistir, para no olvidar. Porque mientras haya quien escuche, las historias seguirán vivas. Esto es Historias Contadas. Porque todos tenemos una historia para contar. Yo fui el primer mochilero que armó su carpa en las Islas Malvinas. No tendrá la dimensión de Neil Armstrong llegando a la Luna, pero para mí era un logro. Este es Horacio Alonso. En 1972, Horacio tenía 22 años y trabajaba como empleado bancario en el Banco Nación. Lo seguimos escuchando. Ya para esa época y desde mucho antes yo tenía la idea de que tenía que viajar y recorrer todo lo que pudiera, así que mi objetivo desde lo laboral era esperar todo un año que llegaran las vacaciones y viajar a algún lado. Horacio siempre tuvo un espíritu inquieto. A los 14 años fue su primer viaje en carpa a Bariloche y después vendrían otros más en distintos puntos del país. Yo había viajado, ya conocía bastante de Argentina, había salido a Brasil, pero esta movida era distinta porque era de una trascendencia desde muchos ángulos. Y es que a mediados de 1972, junto a dos amigos, vieron cómo surgió una posibilidad inesperada que no podían desaprovechar: viajar a las Islas Malvinas. Era consciente que no era ir a Bariloche o ir a Mar del Plata o a Córdoba. Súper consciente, por eso elegí ese lugar, porque era romper el molde, era hacer algo que no había hecho nadie. A principios de la década del 70, las relaciones entre Argentina y los isleños que vivían en Malvinas eran muy fluida. En 1971 se había firmado la declaración conjunta entre Argentina y el Reino Unido, cuyo objetivo era facilitar y mejorar las comunicaciones entre las Islas Malvinas y el continente. El acuerdo establecía, entre otras cosas, un servicio aéreo regular, asistencia hospitalaria para los isleños, becas de estudio para los malvinenses en el continente y hasta la llegada de maestras a Puerto Stanley. La Fuerza Aérea Argentina estaba construyendo una pista de aluminio que dio origen al primer aeropuerto en las islas, lo cual iba a posibilitar que aviones de líneas aéreas del Estado, conocida como LADE, llegaran con una frecuencia semanal. Hasta ese momento, LADE tenía un servicio de conexión a través de un hidroavión. La construcción de la pista permitiría poder volar con aviones Fokker F-27 que partirían desde Comodoro Rivadavia. Yo dije, bueno, cuando se abra la pista tengo que estar en el primer vuelo. No fue el primero, fue en el quinto, pero sí. Así fue como Horacio y sus dos amigos fueron a sacar el pasaje a la oficina del ADE, pero desde la línea aérea los mandaron directamente a Cancillería. Me llevó un mes intenso de visitas a la Cancillería Argentina porque había que pedir una autorización para viajar. A ver, no era pasaporte, no era una visa, sino un certificado que te entregaba el gobierno argentino en combinación con los ingleses para poder ingresar a las islas. Claro está que el trámite no estuvo lejos de complicaciones, o en todo caso, se dieron cuenta que no iba a ser tan sencillo ni rápido obtenerlo. Inicié los trámites, pasó de una hoja con un folio con una declaración jurada a un expediente de este grosor, porque recababan información de que no fuera un tipo que fuera a armar un lío diplomático ni nada raro. Me autorizaron
A los 6 meses me dieron el ok para sacar el pasaje en la ADE. Como el tiempo que duró conseguir la autorización para viajar a las islas se hizo muy largo, uno de sus amigos tuvo que abandonar la aventura porque fue convocado al servicio militar obligatorio. Pero todavía quedaba una sorpresa. Cuando en Cancillería me preguntan dónde se va a alojar, yo le digo un carpa. Bueno, te imaginás la reacción de sorpresa total que un pibe con una cara de nene que les dijera que quería ir en carpa. No tenían ni camping ni lugar previsto para... Bueno, hubo un momento ahí perfecto para cortar. Acá estamos con el hacha. Ok. Bueno, si no se dieron cuenta, falta en esas pausas de 1 segundo y medio, faltan las cortinas musicales. Les aviso. Bien, sí. Por cómo venía, sentimos ahí que... Bueno, ¿quién quiere comentar algo? Decir opiniones, ideas. Yo tengo una Dale puntual para la Maca. manita. Sí. Perdón. ¿Quiere? Había... No, no vi. No, yo le iba a decir a Maca, fundamentalmente, porque no venía escuchando, no había escuchado prácticamente nada. Me parece que está buenísimo el guión. Creo que tenés que aprovechar al máximo la cantidad de mundos que tiene tu guión. Esos saltos de mundo, como puedes ir de algo digital al pasado, creo que eso lo puede volver como extremadamente atractivo. Sí, solo ese detalle. Salva. Hola. Igual, en el mismo sentido del comentario de Martín para Maca, primero, antes de escuchar nada, el tema me pareció súper eh, excitante, con mucha expectativa. Y creo que justo podrían contemplar como mucha más, o sea, como menos tono académico, como de la ortografía, la historia. Sí que tenga historia, no hay tema en eso, pero que podría sonar un poco con más humor, con más, no sé, más divertido, como que se presta el ponerle voces a los signos de interrogación, a los signos en general, pero está increíble. O sea, da para mucho. Creo que también hay material escrito, o sea, como poesía del punto, poesía, bueno, o de cualquier otro signo, pero me atrevería a hacer esa investigación. Bueno, supongo que también investigaste, claro, pero como ver dónde más hay cosas y con contenido, pues que no fuera únicamente como explicativo académico, pero tienes un temazo, felicidades. ¿Quién sigue? Y dos manitos levantadas. Bueno, voy yo. Hola, ¿cómo están todos? Perdón, llegué muy tarde porque acá en Buenos Aires está cayendo el mundo abajo por una lluvia tremenda. Voy a decir algo chiquito de cada proyecto. Em, Gaby, me encanta tu proyecto, ya me encanta desde que lo conocí en la materia. Me parece que además algo que pasó en los tres proyectos, pero algo que me parece súper lindo es que muestra la versatilidad que tiene el formato. O sea, el formato puede servir hasta como un registro personal, de uno empezar a contar su historia personal y después cuando uno quiere replicárselo a familiares más jóvenes, poder encontrar una manera de contar esa historia. Nada, a mí eso me parece hasta conmovedor. O sea, me encantaría poder escuchar un podcast de mis viejos hablando con su familia y conociendo esa perspectiva, esa forma de hablar que solamente se registra que en lo sonoro, digamos, para mí pasan otras cosas que no pasan cuando lo ves, digamos, que en lo sonoro hay un nivel de intimidad en esa conversación que solo lo traslada en lo sonoro. Me parece un proyectazo, Gaby.
Seguilo, por favor. Maca, tu proyecto me encanta también mucho. Tengo una consulta. Vos, la elección de la voz, de la persona que pone la voz para el podcast, ¿es una elección definitiva? ¿O la idea es ir probando distintas personas que vayan leyendo los guiones o siendo los personajes en cuestión? Hice la cómoda de grabar a mi novio porque lo tengo a mano y precariedad laboral. Está muy Pero bien. no, la idea es conseguir algún actor. Lo habíamos hablado en algún momento con Luciano, si no recuerdo mal, que sea el mismo actor para todo o actriz para todas las voces, como para generar una unidad entre los episodios, pero estoy abierta a comentarios. Yo creo que si son distintos signos, me interesa que cada uno tenga su propia voz. Puede haber quizás un signo que no le conozcamos la voz, perdón, no conozcamos cuál es y al final se descubra que es el signo que habla de los signos, ¿no? Si queremos generar así una cuestión narrativa alrededor de eso. Pero para mí el guion está muy bien, me gustó que me arranque por un lado, de golpe me empieza a contar historia, termine siendo. Me parece que los signos, justamente por ser longevos, me los imagino un poco con esas voces. Quizás algunos se modernizan más, pero me parece que eso es algo interesante explorar. Y creo que para que eso pase y para que yo me crea esos guiones, primero obviamente hay que tener muy buenos guiones. Para mí queda demostrado en este primer episodio que vos esa cualidad la tenés, digamos, y tenés esa posibilidad de poder traducir en un buen guión estas historias o darle personalidad a estos signos y que cuenten su historia, pero es muy importante la voz. O sea, quiero creerme que estos signos tienen esa voz. Entonces, es tan importante el guión como los actores. Para mí, tenés que trabajar con actores de voz, que junto con vos le vayan encontrando como es. O sea, si querés, vos le vayas buscando un perfil a esa personalidad y a partir de eso conectes con esos actores de voz. Y por último, Pablo. em, Me encanta, Pablo, qué bueno que Luciano te convenció de ir por el camino de lo narrativo. Me acuerdo cuando presentaste el proyecto en la clase, mi mayor temor está lleno de podcast de entrevistas. Entonces, la posibilidad de que tu contenido, que además quizás tiene un entrevistado súper interesante y que vos además, por ser periodista, tenés la capacidad de sacarle buena información, digamos, al entrevistado, lo que podía pasar era que ese podcast, digamos, se quede en el mar de contenido que hay, ¿no? Y me parece que hay mucho valor en encontrar una forma más narrativa de contar esa entrevista. Y en estos fragmentos que estuvimos escuchando ya se nota mucho más. O sea, le podés dar justamente, le podés dar como intención hacia dónde está yendo esa entrevista. Hay una historia detrás de esa entrevista y se recontran otra. Así que nada, te felicito. Sé que es un desafío mucho más grande transformar una entrevista en un relato, pero en el resultado para mí se ve justamente esto, ¿no? Cómo tu producto destaca mucho más en esta instancia y también destaca mucho más la historia que vos le querés dar vos. Así que nada, chiques, los felicito y eso es un poquito lo que tenía ganas de decirles. Oscar, usted de base central. Bueno, voy a comentar así. Bueno, acá Malinali voy a Ali. contar un poquito de cada proyecto. El de Gaby, pues me gusta mucho el hecho de explorar las historias familiares, porque creo que a veces los podcasteros metemos mucho en historias de fuera, pero a veces hay que mirar dentro. Y lo único que te diría, Gaby, que creo que me ha gustado mucho la selección de los clips, de los mensajes, entiendo que son de WhatsApp y demás, pero siento que tu narración no está como adecuada al registro de esos mensajes de WhatsApp. Creo que tu narración es un poco como más solemne, más seria, no sé, creo que ahí podrías, no sé, experimentar un poco el tono, como intentar como igualarlo, ¿no? Porque de repente me da como que los mensajes de WhatsApp están como en un registro y tu narración está un poquito más, pues sí, más solemne, más seria, ¿no? Entonces, creo que se podría buscar, intentar estar en el mismo registro, ¿no? En el caso de Macarena, pues al igual que dijeron los demás, me encanta el concepto, la idea. Esto me hizo recordar, hay un podcast catalán que es un podcast que trabaja con las letras, empieza A, B, C, todo el abecedario y me parece un concepto así como muy rompedor, entonces el tuyo me parece también así, pero yo también coincido
que cada signo tendría que tener su propia personalidad, porque el signo como tal tiene su propia personalidad. Entonces, claro, eso tendrías, o creo que sería una buena opción, trasladar esa personalidad en lo sonoro, ¿no? Y que no fuera la misma voz, pero la voz que escogiste, en este caso, bueno, el de tu novio, pues me parece que está chévere, pero estaría chido, pues, otras voces. Y en el caso de Pablo, también me gusta mucho la idea de estas de buscar historias de personas que tienen algo significativo que contar, pero también me gusta que creo que escogiste bien las voces, bueno, en este caso el cachito que nos dijiste, que nos pusiste, porque creo que hay personas que tienen como historias muy extraordinarias, pero a veces como que no tienen esta facilidad para contarlas y me parece que el personaje que escogiste tiene como esa habilidad para contar muy bien su historia. Entonces, esa parte también me parece chévere y me gusta. Y nada más. Gracias, Mali. ¿Pablito? Voy yo, sí. Bueno, primero estoy muy contento de haber escuchado todos los trabajos, porque yo no había escuchado ninguno. Los profes del principio somos como, oh, fue hace muchos meses, y estoy muy feliz entre el Festival Estéreo, que escuché algunos, y los que escuché hoy. Una alegría, no solo hablando de estos tres últimos, sino todos los que escuchamos hoy. Eh, y de estos tres me quedé pensando lo que lo pensé para uno, después lo pensé para el otro, y después dije, vale, le vendría bien a todos. Tiene que ver con algo que pensé cuando escuchaba el de Maca, con algo que hablé con Pablo en Rosario, y con algo que me parece que también le podría sumar al de Gaby, que es algo que va a sonar muy difícil cuando lo diga, pero que en realidad es más sencillo, porque aparte estoy tratando de hacer algo parecido con un amigo, que es usar música original. Usar música original, no hay que contratar una orquesta, no hay que ir a pagarle a un músico, todos tenemos un amigo, un pariente, alguien, algún músico, y acercar un proyecto así sonoro a alguien que se dedica a la música, que acá les interesa mucho. Los músicos, sobre todo algunos tipos de músicos, cuando uno le acerca algo narrativo, la posibilidad de contar una historia, de sumarse en historia, de narrar con sonidos, les interesa muchísimo, atención con eso, y creo que se solucionan problemas y se mejoran cosas también, ¿no? Qué sé yo, ponle, Gaby, en tu familia hay un músico, como que me da la sensación que en tu familia como que hay un montón de voces muy lindas y muy originales que contaste y que podés ahí como construir personajes y que si hay algún músico encima y tenés la posibilidad de grabarlo, me aseguro que hay un músico, está diciendo que sí. Maca, creo que lo hablamos un poco esto, como que me parece que en lo rítmico de los signos de puntuación, buscando en librerías sonoras te vas a volver verde, va a ser imposible encontrar algo tan sencillo de que capaz con una guitarra y con un tecladito te lo resuelve en muchísimo menos tiempo y queda mucho más espectacular. Y lo mismo para Pablo, que sé que está trabajando con la música y que hablamos de la música y que decías que no le había puesto las cortinas y que estuviste buscando y no te convence nada. Capaz le presentás el proyecto a algún músico que tengas por ahí y le decís específicamente lo que querés y capaz ese diálogo le resuelve algunas cosas. Nada, me fui por el lado de la música porque se me ocurrió, pero la verdad que los tres proyectos me gustan y todos los anteriores también, así que nada, seguimos al habla, quizás en otro momento si quieren, porque bueno, yo hablo mucho y podría hablar media hora más. Bien, ¿alguien más quiere comentar algo? En general, puntual, lo que sea. Si no, ya cerramos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por escucharnos. Gracias por abrirnos las puertas, amigos de Peces Fuera del Agua. La verdad que para nosotros es un lujo poder hacer esto, poder abrirlo, que nuestros estudiantes eh, reciban feedback y sean escuchados estos proyectos. Sabemos que genera interés. Es difícil para todos empezar a mostrar sus proyectos. Es durísimo. Lo fuimos entrenando un poco, haciendo pitch y presentando avances y avances y avances y devoluciones. Y Mariano que los torturaba mucho, desde el buen sentido, pero después los agarró Fede. Así que bueno, la verdad es que estamos muy contentos con esta instancia, estamos muy contentos con los proyectos.
les decía al principio, es raro que lleguen con episodios terminados. No nos había pasado tanto en los años anteriores. Esto habla del compromiso y de que empezaron a trabajar desde temprano ya en sus proyectos y que se lo toman en serio, ¿sí? Son sus proyectos, no es algo que tienen que hacer para terminar la diplomatura, sino que ya están denle para adelante con los proyectos. Desde nuestro lado, obviamente, cuando los tengan, cuando estrenen, ahí estaremos para ayudar a difundir. Los chicos de PC seguramente también, y nuestro sueño es que puedan llegar en el ciclo este a poder tener una sesión con los muchachos de PCs exclusiva. Así que bueno, Oscar, ustedes si quieren decir algunas palabras para cerrar y ya nos retiramos. No, pues agradecer de nuevo pues este espacio, felicitar a los estudiantes. Yo añadiría pues un comentario para la muestra que me gusta que sea tan variada, ¿cierto? Escuchamos proyectos muy diferentes, como decía Mali, de historias pues digamos familiares, también pues historias sobre otros, eso me gusta, de no ficción, de ficción. Y pues apuestas también interesantes y no tan comunes como me gustó mucho lo de Maca, ¿cierto? Con los signos de puntuación. Y también quisiera como resaltar en especial pues el de José que me gusta mucho como suena porque cierto, estamos en el mundo del podcast y eso, pero pues la apuesta de ella, de la sitcom, en verdad lo lleva a uno a la televisión, entonces es interesante, sí, como trasladarse uno a través del oído a algo así, entonces sí, también pues animarlos a todos a que sigan, ¿cierto? Puliendo los trabajos, que los publiquen y como dijo Martín, nos los pueden enviar a la comunidad, ya sea por el chat, por correo, bueno y los difundimos, ¿cierto? Para que pues, lleguen a más gente y tengan también más devoluciones. Entonces, sí, felicitarlos pues chévere, o sea, se ve que es un trabajo que lleva meses y que ha pasado por muchas manos, como contaron, y pues va muy bien, entonces que lo cierren, porfa, y no se quede ahí en un piloto. Bueno, gente, muchísimas gracias. Recomienden la Diplo para el año que viene a sus amigos y conocidos que necesitamos inscripciones. Así que gracias por todo. Fue un placer para nosotros como docentes y desde la dirección seguir estos proyectos. Estamos muy orgullosos, muy pero muy orgullosos de ustedes. Nos vemos. Gracias. Adiós. Hasta luego. Chao, gente. Gracias, mil gracias. Muchísimas Chao, gracias. besos. Chao. Felicitaciones, felicitaciones. Chao, chao.